Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis los orígenes de la aviación? ¿Sabíais que un asesino en serie fue determinante para que los hermanos Wright lograran su hito histórico? ¿Y qué hay de la polémica sobre que el verdadero padre de la aviación es el brasileño Alberto Santos Dumont y no los Wright? Es la mañana del 17 de diciembre de 1903. El viento sopla sobre las dunas de Kitty Hawk, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Dos hombres, dos hermanos, se miran inquietos. Saben que en las próximas horas pueden hacer historia, pero no han reunido a un público multitudinario ni a la prensa para contemplar su posible gesta. Solo los acompañan 5 personas sin ninguna experiencia en el mundo de la aviación que serán sus testigos, porque los Wright están trabajando en secreto para que ninguno de los muchos rivales que tienen a lo largo y ancho del planeta pueda aprovecharse de los frutos de su trabajo. Los dos hermanos se ganan la vida fabricando, vendiendo y reparando bicicletas, pero aspiran a mucho más, a hacer historia y sobre todo a crear un lucrativo negocio en el mundo de la aeronáutica. Ver para creer, porque mientras que ellos no han ido a la universidad, ni siquiera han obtenido su título de secundaria, entre esos pioneros con los que compiten hay científicos de reputación mundial. Hace 3 días, los Wright lanzaron una moneda al aire para decidir quién de los dos debía pilotar primero el Flyer. La fortuna le sonrió a Wilbur, pero solo en apariencia, porque en aquel primer vuelo la aeronave solo logró pasar 3 segundos y medio en el aire y a continuación hundió el morro en la arena. Hoy es el turno de Orville. ¿Conseguirá volar él? En la actualidad, todos nos subimos en aviones y volamos a 10.000 metros de altitud sin pensar demasiado en ello. Pero, ¿cómo llegó el ser humano a crear una máquina que nos permitiera volar? En este documental os hablaremos no solo de los logros de los hermanos Wright, sino de otros muchos hombres, entre ellos Abbas Ibn Firnas, Leonardo da Vinci o Alberto Santos Dumont, que contribuyeron a cambiar el mundo, a hacerlo más accesible para todos. El sueño de volar del ser humano es probablemente tan antiguo como lo es nuestra especie. Seguro que nuestros ancestros miraban con envidia a los pájaros y sus alas, que les permitían levantar el vuelo, por ejemplo, cuando el peligro acechaba. En muchas culturas antiguas proyectaron ese deseo a través de las mitologías, en las que aparecen dioses y caballos alados y otras criaturas voladoras. En América, la mitología incaica tiene, por ejemplo, a Kon, creador de todo, incluidos los primeros humanos, al que se representaba con máscaras felinas y volando. En Europa, la leyenda más conocida sobre el vuelo humano es la de Dédalo, de la mitología griega. Este ateniense, constructor del famoso laberinto de Creta, y su hijo Ícaro, eran prisioneros del rey de Creta, Minos. Como deseaban recuperar su libertad, Dédalo ideó un plan de escape. Pensó que como en aquella isla Minos tenía el control sobre las tierras y las aguas, lo más conveniente era una fuga aérea. Así que fabricó para él y para su hijo unas alas. Enlazó plumas entre sí uniendo con hilo las plumas centrales y usó cera para ensamblar las de los laterales. Cuando las finalizó, comprobó que efectivamente podía volar con ellas y le enseñó a Ícaro cómo hacerlo. Antes de fugarse, le advirtió a su hijo que mientras volaba no debía subir muy alto porque con el calor del sol la cera se derretiría y la caída sería fatal. Tampoco debía volar demasiado bajo, ya que si el mar mojaba las alas, éstas se estropearían. Como sabemos, Ícaro cometió la imprudencia de querer volar demasiado alto, y eso le costó la vida. Pero el ser humano no se conformaba con quedarse en el terreno de las leyendas, con imaginarse volando. Quería hacer realidad ese sueño. Una de las primeras piedras en este sentido la puso en torno al año 400 a.C.,
el griego Arquitas de Tarento. Este filósofo, matemático y astrónomo, contemporáneo de Platón, fabricó un artefacto de madera articulado con alas y con forma de pájaro, al que bautizó con el nombre de peristera, paloma. El pequeño artilugio era capaz de volar cerca de 300 metros gracias al impulso de un núcleo de vapor comprimido. Aquel autómata mecánico está considerado el primer robot de la historia. Aproximadamente un siglo antes, un chino llamado Lu Ban había inventado la cometa, considerada un tipo de planeador. Inspirándose en el vuelo de aves como los gorriones, que hacían espirales en el cielo, él fabricó con bambú la primera cometa. Algunos las conoceréis más con el nombre de papalote o volantín. Lu Ban la llamó gorrión de bambú. Posteriormente se sustituiría el bambú por papel. Encontramos en las cometas los orígenes del parapente. Tanto Arquitas de Tarento como Lu Ban construyeron artefactos para hacerlos volar, pero ¿quién fue el primer hombre de la historia que realmente intentó volar basándose en conocimientos científicos? Muchos expertos coinciden en señalar como precursor de la aeronáutica a un hombre nacido cerca de la actual localidad malagueña de Ronda, en España, el astrónomo, poeta e inventor andalusí Abbas ibn Firnas. Este hombre de padres bereberes llegó al mundo en torno al año 810. Por cierto, existe cierta confusión sobre este personaje, creador de inventos como un reloj de agua y otro llamado Armen Firman, los dos de la misma época y ambos ubicados en el mismo lugar, Córdoba. Se tiene noticia de que en el año 852 un árabe español llamado Armen Firman, estudioso del vuelo de las aves, fabricó un voluminoso manto para emplearlo como unas alas desplegables que le sirvieran para planear en el aire. Se lanzó desde una de las torres de la ciudad, se suele contar que desde el minarete de la mezquita de Córdoba. Y efectivamente, aquel manto se llenó de aire, de manera que aunque cayó más rápido de lo que él había supuesto, fue capaz de aterrizar sin sufrir heridas graves. Fue el primer hombre de la historia, del que se tiene constancia, que trató de efectuar un vuelo. No lo consiguió, pero se convirtió en el precursor del paracaídas. Pues bien, hay expertos que consideran que el científico Abbas ibn Firnas, que entonces tenía 42 años, vio a Armen Firman realizar aquella proeza y eso lo inspiró para realizar los experimentos aeronáuticos que os contaremos a continuación. Y otros consideran, en cambio, que Armen Firman es en realidad el nombre latinizado de Abbas ibn Firnas. Vamos, que eran la misma persona. Sea como fuere, en el 875, cuando Abbas ibn Firnas tenía unos 65 años, fabricó una estructura de madera que recubrió de telas de seda y adornó con plumas. Se ajustaba a los hombros y se extendía a lo largo de los brazos. Ataviado con este artefacto, se lanzó desde lo alto de una colina. Solo logró permanecer en el aire durante un breve periodo de tiempo y luego cayó en picado. El golpe le ocasionó serios daños en la espalda. Su fracaso, según contó el propio científico, se debió a que no había tenido en cuenta cómo usaban los pájaros su cola. Abbas ibn Firnas, que fue uno de los más notables eruditos del siglo IX, murió a los 78 años tras largos años de sufrimiento por las lesiones que sufrió en la espalda. Un par de siglos más tarde encontramos en Inglaterra a un monje volador, Elmer de Malmesbury, un benedictino nacido en torno al año 980 y conocido porque en su juventud intentó surcar los aires usando unas alas mecánicas. Al parecer, Elmer creía que la leyenda de Dédalo e Ícaro se sustentaba sobre una historia real. Hacia el año 1010 pensó que también él podría volar si se fabricaba unas alas sobre una estructura de madera en las que pudiera insertar sus brazos. Se lanzó con su planeador desde la torre de la abadía de Malmesbury y sí, consiguió mantenerse en el aire unos pocos segundos, lo que le permitió recorrer 200 metros, pero acabó estrellándose y se rompió ambas piernas. Dedujo que si hubiera equipado a su planeador con una cola, habría podido controlar mejor el aterrizaje. El abad de la abadía, su superior,
lo convenció de no volver a poner en riesgo su vida. La Edad Media se caracterizó por el nacimiento, auspiciadas por las creencias católicas, de leyendas de ángeles con plumas y también de terribles demonios con alas de murciélago. Y justo en la recta final de ese periodo histórico, en 1452, nació un hombre que se inspiraría en el vuelo de los pájaros para diseñar una amplia variedad de máquinas voladoras. ¿Sabéis a qué genial inventor, pintor, anatomista, arquitecto, escultor, ingeniero, músico y botánico nos referimos? Una pista. Nació en Italia. Por supuesto que sí. Hablamos de Leonardo da Vinci. Una de sus grandes obsesiones fue llegar a volar, y esa idea lo acompañó a partir de 1490 durante al menos 2 décadas, en las que investigó con ahínco el vuelo de las aves y trabajó en el diseño de aparatos que permitieran al ser humano elevarse sobre el terreno. La mayoría de sus diseños aeronáuticos eran ornitópteros, dispositivos que usaban alas batientes para generar sustentación y propulsión y luchar así contra la gravedad, de forma análoga a como lo hacen los pájaros. Pero realizó diferentes diseños de máquinas voladoras, incluido el considerado el precursor de los helicópteros modernos, el tornillo aéreo, que incorporaba unas hélices giratorias que comprimían el aire para poder sostener el artefacto por encima del suelo. Previendo el fracaso de sus experimentos, llegó a diseñar un paracaídas primitivo que consistía en una lona con 4 cuerdas de las que se sujetaba el ser humano y que adquiría forma piramidal cuando se hinchaba en el aire. Sobre esta temática de volar, Da Vinci llegó a realizar más de 500 dibujos y en la primavera de 1505 redactó 18 folios bajo el título de Códice sobre el vuelo de los pájaros. Mientras sus colegas se conformaban con seguir las enseñanzas de Aristóteles, quien defendía que los pájaros se mantenían en el aire, igual que los barcos sobre el agua, Leonardo estudió desde un punto de vista científico cómo logran mantenerse en el aire las aves. Sin embargo, al final llegó a la conclusión de que el vuelo autopropulsado era inviable para el ser humano. Los motores que demostraron que el genio italiano se equivocaba aún tardarían siglos en llegar. En los siglos XVII y XVIII también encontramos a inventores que intentaron desarrollar sus ideas voladoras. Fue precisamente en junio de 1783 cuando 2 hermanos, los franceses Joseph y Étienne Montgolfier, hijos de un fabricante de papel, hicieron una demostración pública en su localidad natal, Annonay, de un globo aerostático de aire caliente, no tripulado. 3 meses después, llevaron a cabo otra en el Palacio de Versalles, ante el rey Luis XVI de Francia y su esposa María Antonieta. Pero esta vez el globo de los Montgolfier sí llevaba tripulantes: una oveja, un pato y una gallina, que llegaron a alcanzar los 500 metros de altura y pudieron regresar al suelo sin sufrir ningún daño. El objetivo de aquella exhibición ante el monarca era que éste les diera permiso para poder organizar un vuelo tripulado con seres humanos, que efectivamente se llevó a cabo ese mismo otoño. Los 2 valientes que se subieron al globo aerostático de los Montgolfier fueron el marqués François-Laurent d'Arlandes y el profesor de física y química Jean-François Pilatre de Rossier, que terminarían muriendo 2 años más tarde mientras intentaba cruzar volando en globo el Canal de la Mancha, convirtiéndose junto a su copiloto, el físico Pierre Gérôme, en las primeras víctimas mortales de un accidente aéreo. Pilatre de Rossier y d'Arlandes volaron durante 25 minutos a una altura de unos 100 metros sobre París. Tras cubrir 9 kilómetros, aterrizaron al sur de la ciudad y allí fueron aclamados como héroes. Aquel fue el primer vuelo tripulado de la historia. Los hermanos Montgolfier no fueron los únicos de su época en hacer realidad el sueño humano de volar. Les pisaba los talones otro inventor francés,
el matemático Jacques Charles, quien en agosto de 1783 construyó el primer globo de hidrógeno, un gas mucho más ligero que el aire. Sin tripulantes, había recorrido 25 kilómetros desde París hasta el municipio de Gonesse, donde tras el descenso del globo, este fue destruido por unos campesinos asustados. Imaginaos la cara que se les debió de quedar a aquellas personas cuando vieron bajar aquel artefacto volador que seguramente consideraron obra del diablo. El 1 de diciembre de ese mismo año, pocas semanas después de que los hermanos Montgolfier lograran la gesta del primer vuelo tripulado de la historia en un globo, Jacques Charles los emuló, junto a uno de sus ayudantes como copiloto, el ingeniero Marie-Noël Robert. Recorrió aquel día unos 43 kilómetros y medio en algo más de 2 horas. Después de que se bajara del globo Robert, Charles volvió a remontar el vuelo para elevarse hasta una altura que le provocó un profundo dolor en el oído derecho, dolencia que lo convirtió en el primer aeronauta en sufrir una infección de oído tras un barotrauma, una lesión provocada por un cambio de presión. La hazaña le dio una gran popularidad, pero no volvió a volar. Se cuenta que una década más tarde, en mayo de 1793, un inventor español, Diego Marín Aguilera, tras estudiar durante años el vuelo de los pájaros, en especial de las águilas y los buitres, logró construir con la ayuda del herrero de su pueblo, Coruña del Conde, un aparato que hizo volar un siglo antes de que lo consiguieran los hermanos Wright. Este ingenioso burgalés, nacido a mediados del siglo XVIII, trabajaba como pastor. La máquina parecía un pájaro gigantesco. Tenía el cuerpo de madera y las alas, de aproximadamente 1,5 metros de longitud cada una, estaban hechas de hierro forjado y recubiertas de plumas de águila. Contaba con una cola que se podía manejar con una manivela. Aquel día de mayo subió acompañado de 2 amigos al cerro del castillo de Coruña del Conde y les dijo: «Voy a Burgo de Osma, de allí a Soria, y volveré pasados unos días». A continuación se lanzó al vacío montado en su aparato volador. Marín Aguilera logró planear durante unos 360 metros a unos 5 metros de altura. Después su aparato falló, se rompió uno de los pernos que movían las alas y cayó al suelo, aunque no resultó herido. Pese a su logro de convertirse en el primer hombre en realizar un vuelo efectivo con unas alas artificiales, fue un incomprendido de su época. Sus contemporáneos lo tacharon de loco y terminaron destruyendo su aparato, como el barbero y el cura hacían en el Quijote con los libros de caballería de Alonso Quijano, para que no insistiera en seguir con aquel proyecto que podía llegar a lesionarlo de gravedad. El inventor español falleció 7 años más tarde, con solo 44 años de edad. Pese a que no dejó ningún plano de su artefacto volador, sabemos de esta historia a través de un periodista llamado Eduardo de Ontañón, que en 1932 recogió la historia, transmitida hasta entonces de manera oral. No fue hasta el siglo XIX cuando se empezó a entender que el sueño de volar no era ninguna quimera. En 1852 surgió otra máquina que, al igual que el globo, era más ligera que el aire: el dirigible, inventado por el francés Henri Giffard. A diferencia de lo que sucedía con el globo, que se dejaba llevar por las corrientes de aire, el dirigible sí se podía controlar mediante un timón y un motor. En septiembre de ese año, Giffard, tras realizar un vuelo de 27 kilómetros con su dirigible, se convirtió en la primera persona en volar propulsada por un motor de vapor. Entre los numerosos pioneros aeronáuticos de estas décadas se encuentra también el inglés George Cayley, a quien muchos expertos consideran el primer verdadero científico de la historia de la aviación. En 1853 diseñó un planeador con el que su cochero pudo volar una distancia de 130 metros. Este hombre fue el primer piloto adulto de un aeroplano no controlable. Y decimos el primer piloto adulto porque 4 años atrás ya lo había conseguido un niño de 10 años. Cayley lo había subido a un pequeño planeador y lo había lanzado desde una colina mientras era remolcado por un grupo de personas
que corrieron cuesta abajo por aquel cerro. Pero volemos ya hasta finales del siglo XIX, hasta 1899. Fue ese año cuando los hermanos Wright comenzaron a experimentar con mecanismos que les permitieran algo que consideraban fundamental y que otros habían dejado en un segundo plano: el control de la aeronave. Pero ¿quiénes eran estos dos hermanos? Wilbur y Orville Wright nacieron en Estados Unidos en 1867 y 1871 respectivamente. Wilbur llegó a este mundo en una granja cerca de Millville, en el estado de Indiana. Orville en Dayton, Ohio. Fueron el tercer y el sexto hijo que tuvieron un evangelista llamado Milton Wright, obispo de la Iglesia de los Hermanos Unidos en Cristo, y su esposa, Susan Catherine Kona, a quien le encantaba leer y destacaba en matemáticas y ciencias. De hecho, Susan en su juventud había pasado mucho tiempo en el taller de su padre, un fabricante de carros y carruajes, trabajando con herramientas y resolviendo ella misma problemas mecánicos, hasta el punto de que su progenitor decidió algo muy poco común en aquella época: enviar a su hija a la universidad, donde Susan estudió literatura y prosiguió sus estudios de ciencias y matemáticas antes de casarse con Milton Wright. La pareja tuvo un total de 7 hijos, entre ellos 2 gemelos, Otis y Aida, que fallecieron al poco de nacer. Milton y Susan criaron a todos sus pequeños en un ambiente en el que se valoraba mucho la educación. No disponían de agua potable en aquella casa de madera, pero sí tenían 2 bibliotecas, una dedicada a textos teológicos por la profesión del padre, instalada en el dormitorio de los progenitores, y otra en la sala de estar, cuyos tomos tocaban muy diferentes temas y que incluían, por ejemplo, 2 juegos de enciclopedia, libros de Plutarco, de Charles Dickens, de Charles Darwin. Sir Walter Scott era el autor favorito de la pequeña de la casa, Catherine, que, como veremos, siempre estuvo muy unida a sus hermanos y fue un importante bastón en el que se apoyaron para conseguir sus logros aeronáuticos. Tiempo después, Orville escribió sobre su infancia: tuvimos la suerte de crecer en un ambiente familiar donde siempre se animaba a los niños a satisfacer sus intereses intelectuales y a estudiar todo lo que despertaba su curiosidad. Su madre, en especial, los hizo interesarse por la carpintería y la mecánica, áreas que ella dominaba. El cargo que tenía Milton Wright como obispo en la Iglesia de los Hermanos Unidos en Cristo provocó que la familia se tuviera que mudar de ciudad con frecuencia. Además, el hombre debía viajar a menudo, pero siempre se mantenía en contacto con los suyos a través de cartas que no solo le enviaba a su esposa, sino también a cada uno de los niños, para contarse las novedades del día a día y que su ausencia no se notara tanto en el seno familiar. Tras uno de aquellos viajes, Milton regresó con un juguete para Orville y Wilbur, de 7 y 11 años respectivamente, que despertó el interés de ambos hermanos por la aviación. Era un Pennault Helicopter, un pequeño artefacto propulsado por una banda elástica retorcida y que se basaba en los estudios del pionero de la aviación francés, Alphonse Pénaud, a menudo llamado el padre del aeromodelismo. Cuando el juguete de papel, corcho y bambú se les rompió de tanto usarlo, los niños no tardaron en demostrar su creatividad. Fueron capaces de reproducirlo en varias ocasiones. Wilbur y Orville iniciaron sus estudios de secundaria, aunque ninguno de los dos llegó a graduarse. El pequeño, pese a ser un buen estudiante, había abandonado poco antes de terminarlos, y Wilbur, que sí había asistido los 4 años completos, no llegó a obtener su título de finalización de estudios porque el año en que iba a recibir su diploma, 1884, su familia se mudó de manera repentina de Richmond, Indiana, a la ciudad donde habían residido durante la década de 1870, Dayton, en Ohio. Eso sí, 110 años más tarde le otorgarían a Wilbur su diploma de forma póstuma, el mismo día en que habría cumplido 127 años, el 16 de abril de 1994. Ya en Dayton le ocurrió a Wilbur algo que probablemente cambió la historia de la aviación.
El joven destacaba en todo lo que hacía. Era un gran deportista y muy buen estudiante, así que en la familia se habló de la posibilidad de que cursara estudios en la Universidad de Yale para luego poder ejercer como profesor. Sin embargo, aquel proyecto se truncó un día de finales de 1885 o principios de 1886, cuando el muchacho tenía unos 18 años. Había acudido a un lago helado de Dayton para jugar con un grupo de amigos a hockey sobre hielo. Uno de los que participaban en el partido le asestó un duro golpe en el rostro con el stick. No sabemos si fue un accidente o intencionado. Lo que sí sabemos es quién le dio aquel estacazo. Según explicó en 2015 el historiador David McCullough en su libro Los hermanos Wright, el golpe se lo propinó Oliver Crook Ho, de 15 años. Este muchacho, que trabajaba en una farmacia y vivía muy cerquita de los Wright, sufría de lo que entonces se llamaba dientes podridos, es decir, que su dentadura estaba afectada por caries muy graves sin tratar. Debido al dolor que sentía, el joven se automedicaba con gotas dentales que contenían opio. Luego se haría adicto también a la cocaína y la morfina. Se licenció en medicina, pasó como paciente por diferentes manicomios y terminó convirtiéndose en un asesino en serie. Se cree que entre 1891 y 1905 mató a al menos 16 personas y las últimas serían sus padres y su hermano. Murió ejecutado en la silla eléctrica en abril de 1907. Pero ¿por qué hemos dicho que el estacazo que el futuro asesino en serie Oliver Crook Ho le dio a Wilbur Wright probablemente cambió la historia de la aviación? Porque el impacto de aquel palo de hockey no solo le rompió al joven Wright varios de sus dientes frontales superiores y le supuso lesiones en la mandíbula, sino que también le quebró la confianza y lo volvió más introspectivo y tímido. También le dejó secuelas psicológicas. Empezó a sufrir taquicardias y trastornos digestivos. Se encerró en sus propios pensamientos y se vio inmerso en un trastorno depresivo. Renunció a sus sueños de convertirse en profesor, así que no se matriculó en Yale como había previsto. Durante 3 años pasó la mayor parte del tiempo en su casa, devorando los libros de las bibliotecas de su padre y atendiendo a su madre, que se encontraba en fase terminal. En 1883 se le había diagnosticado a Susan tuberculosis y desde 1886 sufría tal discapacidad física que no podía moverse, de manera que requería cuidados constantes. La mujer murió en julio de 1889. Su esposo Milton escribió en su diario acerca de aquella pérdida. Y así se apagó la luz de mi hogar. Su hija Catherine, que tenía apenas 15 años, pasó a ocuparse de la casa y de su padre y hermanos. Se llevaba 7 años con Wilbur y exactamente 3 con Orville. Ambos nacieron un 19 de agosto. Era una joven fuerte y de carácter tenaz, que opinaba que las mujeres debían tener derecho a la educación y a desarrollar una profesión. De adulta llegaría a luchar en Ohio para conseguir el derecho al voto de la mujer. Así que 4 años más tarde, el padre la envió a la universidad. Terminó convirtiéndose en profesora de latín en un centro de educación secundaria. Cuando eso sucedió, convenció a su progenitor de contratar a una joven del barrio para realizar las tareas domésticas de la casa. Volviendo a 1889, fue entonces cuando Wilbur terminó de recuperarse de las secuelas de su accidente de 3 años antes. Ponerse una dentadura postiza le dio más confianza a la hora de hablar en público, pero ya nunca retomaría su antiguo sueño de ir a Yale. El estacazo que le había asestado Oliver Crook Ho había cambiado su destino y éste estaba a punto de despegar. Lo que hizo fue unirse al negocio de su hermano pequeño Orville, una imprenta. Tenían 22 y 18 años respectivamente. Tampoco Orville había ido a la universidad. De hecho, estos 2 hermanos fueron los
únicos miembros de su familia que no pisaron la universidad. Aunque solo Catherine llegó a graduarse, los dos hermanos mayores, Roislin, que era el primogénito, y Lauren, sí llegaron a cursar estudios superiores, pero abandonaron antes de obtener el título. Roislin terminó perdiendo el contacto con su familia debido a que su esposa, Lulu Wilhelma, no mantenía una buena relación con sus cuñados y suegro. Pese a no tener estudios universitarios, Wilbur y Orville contaban con unas enormes ansias de aprender e investigar por su cuenta, y su inquebrantable curiosidad les bastó y sobró para construir sus propias imprentas y para más tarde, como ya sabemos, hacer historia. Orville también había puesto en marcha en marzo de 1889 un periódico semanal, el West Side News, en el que empezó a ayudarle Wilbur como editor. Se publicó hasta la primavera de 1890 y en él se contaban noticias del lado oeste de Dayton. Primaba la información local, aunque también incluía noticias nacionales, historias de humor y anuncios locales. A partir de abril de ese 1890, tomó el relevo el periódico Evening Item, que se mantuvo a la venta hasta julio del mismo año. Era muy breve y estaba organizado para que la gente pudiera ver de un vistazo las noticias que contenía, que eran un resumen de informaciones mundiales, nacionales, regionales y locales. Sin embargo, en 1892, los dos hermanos abandonaron el mundo de la imprenta para embarcarse en un nuevo negocio que estaba en pleno boom, el de las bicicletas. Hasta hacía poco habían sido vehículos considerados peligrosos, además de caros. Las penny farthing, muy populares en las décadas de 1870 y 1880, tenían una rueda enorme y otra pequeñita. Debía de ser complicado, en primer lugar, subirse al sillín y después mantener el equilibrio en un vehículo como este, por no hablar de lo que debía de sufrir el trasero, ya que tenía neumáticos de goma maciza y por tanto la única absorción de impactos estaba en el sillín, por no hablar del golpe que debías de pegarte al caer desde semejante altura. ¿Os preguntáis de dónde viene el nombre compuesto de penny farthing? El penny era el antiguo penique y el farthing era un cuarto de penique. El primero era mucho más grande que el segundo, de manera que si observamos el vehículo desde un lateral, la rueda delantera representaba al penique y la trasera al cuarto de penique. En 1885, estas penny farthing quedaron obsoletas tras la llegada al mercado de un invento del británico John Kemp Starley, la Safety Bicycle, bicicleta de seguridad, a la que el industrial inglés incorporó frenos y que era mucho más parecida a las bicis que hoy conocemos, de tracción trasera por cadena y con dos ruedas de tamaño similar. Era mucho más estable que los diseños previos y por tanto había menos peligro de sufrir una caída, y si ésta se producía, era desde una altura mucho menor que si ibas subido a una penny farthing. Los nuevos modelos, que eran más fáciles de montar y desmontar, resultaban mucho menos pesados, lo que los hacía más manejables para todo el mundo, independientemente del sexo y la edad. En el caso de las mujeres, además, la bicicleta propició una revolución femenina en el vestir, ya que se dejó de ver con malos ojos que las féminas usaran bombachos, unos pantalones holgados que les permitían pedalear de forma más cómoda que con sus faldones. También se veía como un vehículo adecuado tanto para el transporte como para la recreación. En 1888, 3 años después de la llegada de la bicicleta de seguridad, el veterinario escocés John Boyd Dunlop le añadió una nueva mejora al crear los neumáticos con cámara de aire. Su invento surgió de la necesidad. Resulta que su hijo usaba para ir a la escuela un triciclo equipado, como era común, con neumáticos de goma dura. Como el pavimento de las calles de Belfast estaba muy bacheado, la conducción resultaba muy incómoda. Para resolver ese problema del traqueteo, infló unos tubos de goma usando para ello una bomba de aire para hinchar balones. A continuación, envolvió aquellos tubos de goma con una lona para protegerlos y los pegó sobre las llantas de las ruedas del triciclo, de manera que consiguió amortiguar los golpes que las ruedas transmitían al resto de la estructura. Contribuyó mucho a la popularidad de las nuevas bicicletas que se produjera una reducción considerable del precio de estos vehículos, de manera que si en 1890 había en torno a 80.000 bicicletas en territorio estadounidense, en 1896 se superaba ya el 1.000.000.
la fabricación de bicicletas se había convertido en una de las industrias más innovadoras y grandes de Estados Unidos. Y Wilbur y Orville formaron parte de ella al abrir una tienda en Dayton a la que llamaron Wright Cycle Exchange y después rebautizaron como Wright Cycle Company. Al principio solo vendían, alquilaban y reparaban bicicletas, pero a partir de 1896 empezaron a diseñar y construir ellos mismos sus bicicletas y las vendieron a precios muy competitivos, unos $18, mientras que una bici que Wilbur había comprado 4 años antes le había salido a él por 160, aunque sus principales ingresos procedían de la reparación de bicicletas, de su taller. El mundo de la bicicleta resultó inspirador para ellos, entusiastas de la aeronáutica, ya que pronto empezaron a encontrar puntos comunes entre las habilidades precisas para rodar en bicicleta y las que se requerirían para volar. El equilibrio era muy importante en ambos casos, así como el control de la máquina en aras de la seguridad. Aquel trabajo con las bicicletas mejoró sus habilidades en ingeniería mecánica, en carpintería y metalurgia, y les proporcionó los fondos económicos que necesitaban para poder dedicar tiempo y recursos a la que de verdad era su gran pasión, la aviación. En ese mismo 1896 había fallecido el pionero de la aviación Otto Lilienthal. Con sus vuelos a bordo de un planeador, aunque fueran cortos, este ingeniero industrial y aeronáutico alemán hizo ver a la opinión pública que el sueño de surcar los cielos a bordo de una máquina más pesada que el aire era posible. Periódicos de la época se hicieron eco de los exitosos vuelos de Lilienthal y los hermanos Wright eran sus reconocidos admiradores. El alemán encontró la muerte mientras volaba. Su planeador cayó desde una altura de 17 metros y se rompió el cuello a la altura de la tercera vértebra. Su mecánico lo recogió y lo llevó en coche de caballos a una localidad cercana para que lo examinara un médico. Este no podía hacer nada, así que lo trasladó en tren hasta Berlín, donde lo vio uno de los cirujanos de más éxito de la época, Ernst von Bergmann. Tampoco él pudo salvarlo. Las últimas palabras de Lilienthal antes de fallecer a sus 48 años fueron: «Es necesario que haya sacrificios». Y lo cierto es que hubo unos cuantos. Algunas fuentes destacan que esta muerte azuzó los sueños aeronáuticos de los Wright. En mayo de 1899, Wilbur escribió al Instituto Smithsoniano de Washington, una de las instituciones científicas más importantes de Estados Unidos, para pedirles que le enviaran una bibliografía lo más detallada y completa posible sobre los textos de aviación disponibles, para aprovechar todo lo que ya se sabía de aeronáutica. Y en aquella carta el de Ohio ya avanzaba lo siguiente: «Tengo algunas teorías bastante precisas sobre cómo construir una máquina voladora. Me gustaría tener disponible todo lo que ya se sabe y, si es posible, sumar mi pequeña contribución al trabajo de quienes en el futuro alcanzarán el éxito final». Por suerte, el Smithsoniano le envió enseguida el material solicitado. Fue por esas fechas cuando Wilbur retorció una caja de cartón larga de las que contenían una cámara de aire de bicicleta para mostrarle a su hermano su innovadora idea de deformar las alas de los aviones para imitar las alas de los pájaros cuando buscaban el equilibrio lateral. El conocido como alabeo fue uno de los primeros sistemas de control lateral, balanceo, de los aviones de ala fija. Esta técnica, usada y patentada por los Wright, consistía en un sistema de poleas y cables para torcer los bordes de salida de las alas en direcciones opuestas. Este avance recibe el nombre de deformación del ala y fue determinante para lograr un vuelo controlado. Porque los hermanos Wright eran conscientes de que para que una máquina voladora más pesada que el aire tuviera éxito, necesitaba 3 cosas: las alas que le proporcionaban sustentación, un motor para que la propulsara y un sistema de control para que el piloto pudiera manejar el aparato con eficacia y seguridad durante todo el vuelo. Y dado que otros pioneros de la aviación habían avanzado mucho en los 2 primeros aspectos, sabían que el verdadero desafío
era crear un efectivo sistema de control del aparato. El piloto debía tener el control absoluto de la aeronave para que ésta pudiera transportarlo a donde él quisiera ir y de una manera segura. Los hermanos dieron con los 3 ejes básicos en los que debía basarse el control del piloto: el cabeceo, el movimiento ascendente o descendente del morro, rotación alrededor del eje transversal; el alabeo, rotación alrededor del eje longitudinal, es decir, el que discurre a lo largo de la aeronave; y la guiñada, el movimiento del morro hacia la derecha o hacia la izquierda, rotación alrededor del eje vertical. Como fruto de sus investigaciones teóricas, en el verano de 1899, pocos meses después de recibir la información que necesitaba del Instituto Smithsoniano, Wilbur construyó una cometa biplano, su primer avión experimental, que tenía una envergadura, la distancia entre los extremos de las alas de un avión, de 1,5 metros aproximadamente. Era el primer vehículo aéreo que realizaba, por supuesto no tripulado, y ante la atónita mirada de los niños que lo veían manejar aquella cometa, la voló con éxito en agosto. Controlaba el artefacto longitudinal y lateralmente a través de 2 barras que estaban unidas a 4 cables. 2 de ellos estaban conectados a los extremos del ala superior y los otros 2 a los del ala inferior. Aquellos hilos hacían que se produjera una torsión en las alas, lo que producía un efecto alerón en ellas y restablecía el equilibrio del artefacto. El mayor de los Wright comprobó que la cometa respondía con rapidez a las órdenes que le daba con aquellas barras. Era capaz de subir, bajar y girar. Había llegado el momento de empezar a trabajar en un planeador a escala real en el que tras su pertinente desarrollo pudiera esta vez sí viajar un ser humano. ¿Recordáis que las últimas palabras del alemán Lilienthal fueron «es necesario que haya sacrificios»? Pues a finales de septiembre de ese año llegó uno más, el de un aeronauta al que el propio Lilienthal había conocido en persona, el inglés Percy Pilcher, que sufrió un accidente con su planeador, el Hawk. Aunque el tiempo de aquel día había estado tormentoso, en cuanto aclaró un poco la tarde, Pilcher decidió volar para no decepcionar a los invitados a los que había reunido, algunos de ellos potenciales patrocinadores. Por desgracia, no se percató de que la lona de las alas del Hawk había quedado afectada por la lluvia. Durante el vuelo, la tela se contrajo, ejerció una tensión demasiado alta sobre el armazón de bambú del planeador y la cola del aparato terminó rompiéndose. Pilcher cayó desde una altura de 10 metros. Sus heridas provocaron que falleciera 2 días después, a los 32 años de edad. Tampoco aquella muerte desalentó a los hermanos Wright, quienes al año siguiente, en 1900, construyeron en su tienda de bicicletas un planeador que necesitaban poner a prueba y desarrollar en algún lugar con amplios espacios abiertos y vientos moderados y constantes para poder despegar y aterrizar. Escribieron a la Oficina Meteorológica de Estados Unidos con sede en Washington, D.C., con el objetivo de que les recomendaran una localización ideal para lo que ellos necesitaban. Desde la capital les enviaron varias opciones y los Wright se pusieron en contacto con las gentes de cada una de ellas. Se quedaron con Kitty Hawk, en Carolina del Norte, un pequeño pueblo de pescadores situado en la costa del Atlántico, habitado por personas muy hospitalarias como William Tate, el cartero local, que les había prometido toda la colaboración que pudieran necesitar. Era además un lugar muy discreto, donde podrían trabajar en secreto en sus experimentos, que era lo que ellos querían, ya que eran muy conscientes de que se había iniciado una carrera internacional entre todos los pioneros aeronáuticos por ver quién conseguía inventar el avión. Tiempo después, Orville describiría el lugar que eligieron como el Sáhara o lo que imagino que es el Sáhara. Por cierto, aunque el mérito histórico de sus hitos aeronáuticos se los han llevado los 2 hermanos por igual, algunos biógrafos señalan que Wilbur llevó no solo la iniciativa del proyecto, sino que lo lideró de principio a fin. Pero es que, según palabras de este, desde niños, mi hermano Orville y yo vivimos juntos, jugamos juntos, trabajamos juntos y, de hecho, pensamos juntos. Por lo general teníamos todos nuestros juguetes en común, como aquel helicóptero de Pennock que estimuló su interés por la aviación,
y hablábamos de nuestros pensamientos y aspiraciones, de modo que casi todo lo que se ha hecho en nuestras vidas ha sido el resultado de conversaciones, sugerencias y discusiones entre nosotros. En mayo de 1900, Wilbur también se puso en contacto con el ingeniero civil estadounidense de origen francés, Octave Chanute, para pedirle consejo acerca de su planeador, su primera aeronave a gran escala, e iniciaron una amistad muy estrecha que los llevó a intercambiar muchas cartas. De hecho, Chanute se convirtió en un gran apoyo para aquellos dos fabricantes de bicicletas. Fue a finales de septiembre de ese año cuando probaron en Kitty Hawk su nueva máquina voladora, la primera de las que construían con capacidad para llevar a un piloto. Antes de subir a ella a alguien de carne y hueso, le hicieron surcar los aires como una cometa para probar sus cualidades de sustentación y resistencia, porque los principios físicos que posibilitan el vuelo se basan en la acción de 4 fuerzas: el peso, la sustentación, la resistencia y el empuje. Os los explicamos brevemente. El peso es la masa del avión multiplicada por la aceleración debida a la gravedad y tira de la máquina hacia el suelo. Así que, para mantenernos en el aire, necesitamos una fuerza ascendente que contrarreste el peso, que sea mayor o igual a este. Esa fuerza recibe el nombre de sustentación. Se crea principalmente gracias al perfil aerodinámico en las alas y la cola, aunque también en el fuselaje. La tercera fuerza implicada en el vuelo es la resistencia, aquella que actúa hacia atrás resistiendo el movimiento hacia adelante de la aeronave a través del aire. Y la cuarta, el empuje, es la que se opone a la resistencia y debe ser mayor que esta para que el avión pueda avanzar. La proporciona el motor del avión. Después de 3 semanas de pruebas, de recogida de datos y de mejora de las prestaciones del planeador, al fin la aeronave de los Wright estuvo preparada para subir a un tripulante a bordo. Para ello había que llevarla a un punto alto, la cima de unas dunas de la zona llamadas Kill Devil Hills. Los ayudó a transportar el planeador hasta allí William Tate, el amable cartero local con el que habían contactado antes de decantarse por Kitty Hawk como localización para sus experimentos. Una vez arriba, Tate y Orville se encargaron de levantar el planeador, que pesaba unos 23,5 kilos, cada uno desde un extremo de las alas. La envergadura era de 5,3 metros. ¿Y dónde estaba Wilbur? A bordo de la aeronave, tendido sobre el ala inferior, porque habían comprobado que así la fuerza de la resistencia de la máquina era menor. Su hermano y Tate salieron corriendo cuesta abajo, y en cuanto Wilbur notó que el aparato se empezaba a elevar, les pidió que lo soltaran. Aquel día, Wilbur pudo pilotar aquel planeador de forma controlada, con aterrizajes suaves, una docena de veces. Habían logrado elevarse, aunque solo consiguieron en total 2 minutos de planeo libre, sin tener el avión atado como una cometa, ya que la sustentación que debían generar las alas, diseñadas en base a los cálculos de su admirado y ya fallecido Lilienthal, fue menor de la esperada. Pero estaba claro que iban por el buen camino, porque el sistema de control de alabeo que habían desarrollado para controlar el balanceo de la aeronave y el elevador delantero que controlaba el cabeceo funcionaron relativamente bien. A raíz de aquellos resultados, supieron que de cara a un segundo planeador debían aumentar la sustentación. ¿Y qué hicieron para ello? Incrementar el tamaño de las alas, su envergadura fue de unos 7 metros, casi 2 más que el anterior, y la curvatura del perfil aerodinámico, la sección transversal del ala. Sin embargo, cuando regresaron en 1901 a Kitty Hawk para probar su nuevo diseño, no les fue nada bien. De hecho, fue peor que en los experimentos con el primer planeador. Lograron hacer más planeos y lograban mantener el artefacto durante más tiempo en el aire, sí, pero a los problemas de sustentación se sumaron ahora los del control de la aeronave. Reestructuraron las alas para darles una curvatura más suave y eso los ayudó, pero la sustentación seguía dando problemas. La única mejora que tuvieron respecto a su experiencia de un año antes fue el cobertizo de madera que construyeron en la playa como base de operaciones. En 1900 habían usado una carpa muy poco acogedora. En el tren de regreso a Dayton, Wilbur, abrumado por el pesimismo, le dijo a su hermano: «Ni en 1000 años el hombre podrá volar». Sentían tal decepción que se les pasó por la cabeza abandonar su sueño. Por suerte, Octave Chanute invitó a Wilbur
a dar en septiembre una conferencia ante la Sociedad Occidental de Ingenieros, presidida por el propio Chanute y de la que eran miembros los dos hermanos. Catherine fue el artífice de terminar de convencer a Wilbur, quien, ataviado por consejo de su hermana con ropas de Orville, para que luciera genial, expuso los experimentos aeronáuticos que habían llevado a cabo hasta el momento. La reacción positiva de los otros ingenieros y entusiastas de la aviación provocó que los Wright recuperaran los ánimos. Decidieron revisar las ecuaciones y los datos de Lilienthal en los que se habían basado para calcular la sustentación y la resistencia aerodinámica. Con un dispositivo bastante rudimentario que prepararon modificando una de sus bicicletas, se dieron cuenta de que Lilienthal estaba equivocado en sus cálculos, de manera que para intentar ser más precisos, construyeron un túnel de viento. Consistía en una caja de madera rectangular de 1,8 metros de largo y en un extremo había un ventilador mecanizado que podía generar un flujo de aire de unos 50 km/h. El túnel de viento contaba con una superficie de vidrio en la parte de arriba para mirar el interior. Con él pusieron a prueba unas 200 superficies de alas pequeñas con diferentes perfiles de alas y se quedaron con el modelo que parecía más eficiente para su aeronave. Con los deberes hechos, regresaron de nuevo a Kitty Hawk en 1902 para poner a prueba un tercer planeador antes de intentar hacer volar un avión motorizado. Necesitaban comprobar que los datos obtenidos en el túnel de viento con alas pequeñas eran válidos también para las de un avión de tamaño real. Esta tercera aeronave tenía un perfil aerodinámico mucho más delgado y unas alas más largas y estrechas. Los dos primeros modelos no llevaban una cola, porque Wilbur había pensado que no era necesaria, pero subsanaron en el tercero ese error porque se dieron cuenta de que una cola vertical ayudaría a estabilizar la aeronave. Nada más llegar a Kitty Hawk, construyeron un gran hangar. Las pruebas fueron muy bien y llevaron a cabo los ajustes allí mismo, según iban observando las deficiencias del aparato. Durante unos días los acompañó su amigo Octave Chanute, que quedó gratamente impresionado por sus mecanismos de control, hasta el punto de que le habló de ellos al astrónomo, físico e inventor estadounidense Samuel Langley, secretario, mandamás, del Instituto Smithsoniano desde 1887. Langley también estaba trabajando en su propio avión, el Aerodrome, pero él con fondos del gobierno, no privados como los de los Wright. El científico se interesó por esos mecanismos de control de los hermanos de Ohio, pero cuando se puso en contacto con ellos, estos le dieron largas, porque los Wright habían conseguido rematar el primer avión totalmente controlable, con control sobre el alabeo, el cabeceo y la guiñada. Habían sido los artífices de una auténtica revolución aeronáutica al crear un sistema de control de 3 ejes que permitía al piloto mantener la aeronave en equilibrio y dirigirla de manera efectiva. Según palabras de Wilbur de octubre de 1902, nuestra nueva máquina es una gran mejora con respecto a todo lo que se ha construido hasta hoy. Todo es mucho más satisfactorio y ahora creemos que el problema del vuelo está realmente cerca de resolverse. Entre los meses de septiembre y octubre, los Wright llevaron a cabo cerca de 1000 planeos con su nueva aeronave. Había llegado la hora de regresar a Dayton y ponerse a trabajar en su primer avión propulsado, con un nombre que pasaría a la historia: el Flyer. Un mecánico que había trabajado con ellos en el taller de bicicletas, Charlie Taylor, los ayudó a diseñar el motor, ya que no encontraban uno de automóvil que fuera adecuado, y prácticamente se encargó de construirlo él solo. No era el mejor motor del mundo, pero era revolucionario porque hicieron el cárter de aluminio, un material muy ligero. Los controles del Flyer de 1903 eran similares a los de su último planeador e incorporaba unas innovadoras hélices. En su nuevo regreso a Kitty Hawk, en septiembre de 1903, iban a hacer historia. Como el avión era muy grande, tuvieron que ensamblarlo allí mismo, en Carolina del Norte. Mientras lo hacían, practicaron con el planeador de 1902. La puesta a punto del Flyer no fue fácil. Hubo muchos problemas que solucionar, en especial con los ejes de las hélices, que se rompían.
Pero si algo caracterizó a los hermanos Wright fue que no se amilanaban ante los fracasos, eran perseverantes y no se dejaban vencer por los contratiempos. De manera que Orville regresó a Dayton para reparar las hélices y fabricar piezas nuevas. Estaba de vuelta en Kitty Hawk el 11 de diciembre. Regresó con $1 adicional en el bolsillo que le había dado su padre Milton para el envío del telegrama en el que sus hijos debían anunciarle que habían tenido éxito. No tardaron en percatarse de un nuevo imprevisto. Sin pasajero, el avión pesaba 274 kilos, casi 50 más de lo que ellos habían previsto. Un sobrepeso que confiaban resolver con el hecho de que sus hélices proporcionaban un 50% más de empuje de lo que habían calculado en un principio. Asimismo, al pesar tanto el avión, no podían hacerlo despegar como lo habían hecho con los planeadores, a mano, así que tuvieron que construir un riel de madera que medía unos 18 metros y hacía las veces de pista para su lanzamiento. Llegó el día de la primera prueba, del primer intento de vuelo con un avión a motor. Era el 14 de diciembre de 1903. Correteaban por allí 2 niños y un perro, y 4 hombres de la cercana estación de salvamento de Kill Devil Hills, habitualmente encargados de salvarles la vida a marineros y pasajeros náufragos, ayudaron a los Wright a trasladar la máquina voladora de 272 kilos de peso y el riel de lanzamiento desde el cobertizo hasta la duna de arena llamada Big Kill Devil Hill, para que el avión pudiera coger velocidad ayudado por la gravedad, ya que el viento no los acompañaba. Los hermanos lanzaron una moneda al aire para decidir quién sería el primero en pilotar la máquina. Ganó Wilbur, pero no tuvo éxito. El aparato se detuvo tras pasar 3 segundos y medio en el aire. La aeronave se tambaleó, se detuvo y aterrizó estrellando su morro contra la arena. Sufrió algunos daños, de manera que pasaron 3 días trabajando en las reparaciones. El 17 de diciembre de 1903 estaban listos para intentarlo de nuevo. Aquella gélida y ventosa mañana los acompañaban 5 hombres. 3 de ellos venían de la estación de salvamento de Kill Devil Hills, tras terminar su jornada de rescate en el océano. Otro era un empresario local y el último un adolescente que vivía en la zona. Fueron ellos quienes ayudaron a los hermanos de Ohio a llevar el avión desde el hangar al terreno llano de la playa donde habían colocado esta vez el rail de despegue. Como contaban con un viento de unos 43 km por hora, no necesitaban subirlo a ninguna duna. Colocaron el avión apuntando contra el viento. Algunos os diréis, ¿por qué contra el viento? ¿No sería mejor con el viento de cola? No, porque lo que mejor le viene a un avión para levantar el vuelo es, curiosamente, el viento de frente. Es cierto que en general los aviones prefieren el viento de cola durante las travesías, ya que al empujar al aparato, este aumenta la velocidad y ahorra combustible, pero si hablamos de despegar o aterrizar, es diferente. Cuando la aeronave despega contra el viento, aumenta el flujo de aire sobre las alas y eso provoca una mayor sustentación de la aeronave. De hecho, eso le permite despegar necesitando menor distancia horizontal. El avión sube en un ángulo mayor, lo que le posibilita sortear cualquier obstáculo que tenga cerca delante. Como Wilbur ya había intentado remontar el vuelo 3 días antes, fue el turno de Orville de pilotar el avión. ¿Conseguirían hacerlo volar esta vez? Ante aquellos pocos testigos, el Flyer despegó. Y sí, logró realizar un vuelo de 12 segundos. Esa fue la primera vez que un ser humano voló en una máquina más pesada que el aire por sus propios medios y de forma controlada. En el segundo 13, unos 36-37 metros después de haber despegado, el avión se detuvo con un ruido sordo. El encargado de tomar la famosa fotografía de aquel primer vuelo fue John T. Daniels, uno de los hombres que trabajaban en la estación de salvamento costero. Para ello usó la cámara que ya había dejado posicionada de manera previa Orville. Daniels, que jamás en su vida había visto antes una cámara, reconoció más tarde que sintió tal emoción al ver volar el Flyer
que llegó a dudar de si había cumplido su cometido de sacar la foto. Por suerte, sí lo había hecho. Ese mismo día realizaron otros 3 vuelos cortos y a baja altitud, siempre turnándose los 2 hermanos. Todos ellos terminaron de forma involuntaria, tras sufrir un pequeño accidente. En el último mejoraron todas las marcas anteriores de la jornada. Con Wilbur a los mandos, el avión recorrió casi 260 metros en 59 segundos de vuelo. Sin embargo, el aterrizaje no fue tan bueno. También terminó accidentado después de que se rompieran los soportes del elevador delantero. Los Wright querían repararlo para llevar a cabo un vuelo de 6 kilómetros hasta el pueblo de Kitty Hawk, pero una fuerte ráfaga de viento arrancó del suelo el avión y lo dañó aún más, de manera que una reparación rápida para proseguir con los experimentos fue imposible. El Flyer no volvería a volar, pero había cumplido más que de sobra con su principal cometido. El aparato, más pesado que el aire, con motor y con un piloto a bordo, podía realizar un vuelo sostenido y controlado. Sin duda la pericia como pilotos de Wilbur y Orville, que se habían estado entrenando con el planeador de 1902, ayudó mucho a la hora de lograr manejar la aeronave. Aquellos 2 mecánicos de bicicletas de Ohio, sin ni siquiera un diploma de secundaria en su currículum, habían logrado resolver el gran enigma de volar en el que llevaban siglos trabajando las mentes más brillantes de la humanidad. Este éxito llegó solo 9 días después de que otro de los pioneros de la aviación que trabajaban desde hacía años por ganar la carrera de los vuelos con motor, Samuel Langley, a quien ya mencionamos antes, intentara hacer volar cerca de Washington D.C. su avión de ala en tándem, bautizado con el nombre de Aerodrome. Ya lo había logrado con modelos no tripulados, a una cuarta parte de la escala real. El motor de gasolina del Aerodrome era mucho mejor que el de los hermanos Wright. No se puede decir lo mismo de la estructura y del sistema de control para el vuelo, que era muy rudimentario. En ese punto tan importante, el del sistema de control de la aeronave, residía la clave de por qué los de Ohio fueron unos auténticos revolucionarios de la aviación. Langley hizo llevar el avión, construido bajo su supervisión por el personal del Smithsoniano, a una plataforma flotante sobre el río Potomac para, con ayuda de una catapulta, lanzarlo aquel 8 de diciembre de 1903. A bordo iba como piloto su ingeniero jefe, Charles M. Manley, a quien 2 meses antes, en un primer intento de volar, ya habían tenido que rescatar de las aguas después de que la aeronave no hubiera podido alzar el vuelo. En esta segunda ocasión, no les fue mucho mejor. Tras el lanzamiento, el Aerodrome enseguida perdió altura y, como había ocurrido en octubre, cayó de nuevo al río. Por suerte, pudieron rescatar a Manley del agua y salió ileso. Langley, no sabemos si porque se convirtió en objeto de escarnio en los periódicos debido a su fracaso, o tras llegarle noticias del éxito de los Wright, no volvió a hacer más pruebas. Abandonó el proyecto. Volviendo con Wilbur y Orville, la misma tarde del 17 de diciembre de 1903, cumplieron la promesa que le habían hecho a su padre. Le enviaron un telegrama para comunicar a la familia que habían conseguido volar y le pidieron que informaran a la prensa de lo que habían logrado. Así lo hizo uno de los hermanos Wright, Loren, a quien el editor de un periódico local le dijo que 59 segundos de vuelo eran muy pocos, que otra cosa hubieran sido 59 minutos. La prensa apenas se hizo eco de la gesta. Solo se publicaron informaciones breves en las que mencionaban a los hermanos Wright y en algunos casos noticias muy inexactas sobre la historia. En enero, los protagonistas enviaron a la prensa un informe detallado de lo que habían logrado para que pudieran explicarlo bien, pero no les prestaron atención. Y es que tras el fracaso cosechado por uno de los científicos más respetados del país, Samuel Langley, los estadounidenses se habían vuelto muy escépticos respecto a la posibilidad de crear una máquina que permitiera volar al ser humano. A donde sí llegaron las noticias de los éxitos de los Wright fue a París, gracias a los informes enviados por Chanute. Y allí se tomaron muy en serio a los 2 hermanos. Ya sabéis lo que suele decirse: nadie es profeta en su tierra.
En cualquier caso, Wilbur y Orville tomaron la decisión de seguir trabajando en sus experimentos sin darse más publicidad, en privado, para evitar que otros pioneros de la aviación pudieran robarles sus innovaciones antes de que ellos pudieran cumplir su objetivo, desarrollar un avión práctico y útil que pudiera ser comercializado con verdadero potencial económico. Tras aquellos vuelos de 1903, consideraron que había llegado el momento de dejar atrás el negocio de las bicicletas, que les había servido de trampolín para embarcarse en la industria del diseño aeronáutico. No creáis que fue una decisión fácil. Sí, tenían bastante dinero, pero no contaban con una gran fortuna familiar, como fue el caso del brasileño Alberto Santos Dumont, de quien hablaremos también en este documental, ni con las ayudas del gobierno que Samuel Langley había tenido a su disposición. Los Wright cambiaron de localización para sus experimentos. Ya no viajaron a Kitty Hawk, sino que empezaron a hacer sus pruebas en un campo de pastos de unas 35 hectáreas, situado en las afueras de Dayton y conocido como Huffman Prairie. Allí trabajaron en 1904 en el desarrollo de su segundo avión propulsado, el Flyer 2. No disponían del viento de las playas de Kitty Hawk, así que usaron un riel de despegue más largo que terminarían sustituyendo por una catapulta de peso. No penséis en las que se usaban antaño para derribar los muros de los enemigos. A mediados de septiembre, Wilbur logró que una máquina más pesada que el aire, propulsada y tripulada, completara con éxito por primera vez en la historia un círculo completo en el aire. En sus mejores vuelos lograron permanecer en el aire 5 minutos y recorrer en cada uno de ellos, haciendo círculos, casi 5 kilómetros de distancia. A finales de año, los hermanos habían acumulado unos 50 minutos en el aire sobre aquellos terrenos de Huffman Prairie. En 1905, en la misma localización, pusieron a prueba su nuevo avión, el Flyer 3, que con todas las mejoras que le introdujeron, está considerado el primer avión realmente práctico jamás construido. Era muy estable y controlable al 100%, de manera que el 5 de octubre de 1905 pudo volar durante 38 minutos y 3 segundos seguidos a una velocidad media de 60 km por hora y a una altura suficiente para no chocar con ningún árbol. Wilbur estaba a los mandos en aquel vuelo, presenciado por su padre, Milton, algunos amigos invitados y granjeros de la zona, que concluyó de forma segura después de que se agotara el combustible. Al día siguiente se presentaron los periodistas, ya que les habían llegado noticias de la hazaña y querían poder confirmarla o más probablemente desmentirla, dado el escepticismo que existía en la prensa con el tema aeronáutico. Pero los hermanos se negaron a volar. Las imágenes que conservamos de los vuelos de 1904 y 1905 fueron tomadas por los Wright. Resulta llamativo que la prensa local de Dayton de la época no fuera capaz de darse cuenta de la trascendencia de aquel hecho histórico que estaba sucediendo justo delante de sus narices. Según reconoció uno de estos periodistas un tiempo después, simplemente ninguno de nosotros lo creyó. A ese escepticismo se unió la reticencia de los Wright a dar a conocer al público sus logros, porque, como hemos dicho, no querían que otros se aprovecharan de su tecnología antes de tener la oportunidad de patentarla. Tras las exitosas pruebas con el Flyer 3, este se quedó en tierra, desmantelado en cajas, y no volvieron a volar con él hasta 2 años más tarde. Ahora era el momento de centrarse en obtener esa patente que pudiera proteger sus derechos sobre la invención no de un avión, sino del sistema de control de vuelo de 3 ejes, que era su gran logro, y buscar compradores para sus aviones. Para ello contactaron con los gobiernos de Gran Bretaña, Francia, Alemania y, por supuesto, de Estados Unidos. Querían convencer al ejército estadounidense del uso práctico que podría tener su avión en una guerra, no como arma, sino para el reconocimiento del terreno, para la observación y, por tanto, para su uso como elemento disuasorio para los conflictos bélicos, puesto que los ataques por sorpresa ya no podrían llevarse a cabo. Dado el desarrollo de la historia, hoy podríamos considerar a los hermanos Wright unas personas idealistas y algo ingenuas. En cualquier caso, las Fuerzas Armadas estadounidenses no se mostraron nada receptivas
a las propuestas de Wilbur y Orville debido a los fracasos de Samuel Langley, a quien habían destinado unos recursos públicos entre $50.000 y $70.000 de la época para desarrollar su proyecto del Aerodrome, hundido en las aguas del Potomac. Unos reparadores de bicicletas iban a triunfar donde había fracasado uno de los científicos más prestigiosos del país. Al principio no lo creyeron posible. Además, los hermanos no querían hacer ninguna demostración de lo que podían hacer con sus revolucionarias máquinas antes de firmar un contrato de venta, lo que dificultaba llegar a un trato tanto con el gobierno de Estados Unidos como con los de Europa. ¿Cómo iban a comprar un avión que ni siquiera habían visto volar? Los Wright, según palabras de Orville, pasaron los años 1906 y 1907 construyendo nuevas máquinas. Trabajaron en su cuarto avión, el Wright Modelo A, un derivado del Flyer 3, y entablando negociaciones comerciales con potenciales compradores de Europa y Estados Unidos. Como en Francia se habían mostrado especialmente entusiasmados con otros pioneros de la aviación, como el aeronauta, aventurero e inventor brasileño Alberto Santos Dumont, los Wright decidieron viajar en 1907 a este país europeo para entrevistarse cara a cara con empresarios y representantes del gobierno galo. También se reunirían con alemanes y británicos. Sin embargo, al llegar al viejo continente, como los Wright llevaban un tiempo sin volar, habían estado trabajando en secreto y aún no deseaban hacer demostraciones públicas de lo que habían logrado, se encontraron con un clima de escepticismo total contra ellos. La prensa los había llamado mentirosos y fanfarrones, los acusaban de ir de farol, cuando aseguraban haber realizado vuelos controlados con sus aviones motorizados. Es difícil volar. Es fácil decir, hemos volado. Eran las acusadoras palabras publicadas en 1906 en las páginas de la edición parisina del New York Herald. Eso no arredró a los de Ohio. Además, Wilbur conoció en tierras galas a un teniente estadounidense que les abrió las puertas a negociar por fin con las autoridades de su propio país la venta de su máquina de volar. En diciembre de ese 1907, el Cuerpo de Señales del Ejército de su país los invitó a presentar ofertas para la construcción de una máquina voladora bajo contrato militar, y en febrero de 1908 firmaron un contrato para la construcción del Wright Military Flyer, cuyo rendimiento se encargaría de mostrar Orville en Fort Myer, en Virginia, en septiembre de ese mismo año. Eso sí, debía cumplir con unos requisitos nada fáciles. El avión debía poder viajar a una velocidad de 40 millas por hora, unos 64 kilómetros hora, cubrir una distancia de 200 kilómetros y ser biplaza, es decir, que pudiera viajar un pasajero al lado del piloto. Además, dado que para vuelos tan largos como los que ya habían hecho habían llegado a superar la media hora, la posición del piloto boca abajo era muy incómoda, dotaron a su nuevo avión de una cabina rudimentaria. Incorporaba 2 asientos para que pudieran viajar sentadas 2 personas. Poco después, en marzo, cerraron un trato con un grupo de financieros franceses para formar una compañía gala llamada la Compagnie Générale de Navigation Aérienne. Esta aceptó comprar las patentes francesas de los Wright y el derecho a comercializar sus aviones en aquel país. A cambio, pidieron a los hermanos que realizaran una serie de vuelos de demostración. Antes de llevarlos a cabo, pusieron a punto su destreza como pilotos, regresando a Kitty Hawk, donde de nuevo hicieron volar a su Flyer de 1905, con innovaciones como nuevos controles y los asientos para el piloto y un pasajero. Un mecánico de Dayton, Charlie Fanas, se convirtió en el primer pasajero de avión de ala fija al volar con ambos hermanos. Tal vez algunos os preguntaréis, ¿y por qué no volaron juntos los 2 hermanos, uno como piloto y el otro como pasajero? Porque es algo que prometieron a su padre no hacer nunca. Milton, consciente del peligro de muerte en el que sus hijos se ponían cada vez que volaban, quería evitar que si algún día se producía un accidente mortal, hubiera que lamentar una doble tragedia. Así, al menos el hermano que quedara podría continuar con la labor que ambos habían iniciado juntos. ¿Wilbur y Orville llegaron a volar alguna vez en el mismo avión? Pues sí, una sola vez. Fue en mayo de 1910 en Dayton, un vuelo de 6 minutos durante el que pilotó Orville. Su padre les dio permiso para hacerlo. De hecho, tras volar con Wilbur, este se bajó y se subió el propio Milton.
Aquella fue la única excursión en un avión con motor que vivió el paterfamilias, quien para entonces tenía 82 años. El temor de Milton no era para nada infundado. En el último de aquellos vuelos de práctica de mayo de 1908, Wilbur controló demasiado el elevador delantero y se estrelló contra la arena de la playa mientras volaba a unos 80 km por hora. Aquel accidente dio por finalizado el entrenamiento. En el verano de ese año, los hermanos se repartieron las exhibiciones en Europa y Estados Unidos. El mayor se desplazó al viejo continente, mientras que Orville se quedó en casa para poco después viajar a Virginia. Wilbur realizó su primer vuelo en territorio europeo el 8 de agosto de 1908. Fue sobre la pista de carreras de caballos de Hunaudière, cerca de Le Mans. Por cierto, si en algún sitio veis un vídeo con la grabación del primer vuelo de los hermanos Wright de 1903, desconfiad, porque no existen grabaciones de sus primeros vuelos. Sí los encontraréis de vuelos posteriores, como os los estamos mostrando en este documental. Y si observáis en las imágenes que el piloto no viaja tumbado boca abajo, sino sentado y acompañado por un pasajero, eso significa que la grabación es posterior a 1907, ya que no fue hasta 1908 cuando incluyeron los dos asientos en el Flyer 3. Con su exhibición en Francia a los mandos del Wright Modelo A, Wilbur acalló todas las dudas y críticas que habían recibido por parte de los europeos. El vuelo solo duró 1 minuto y 45 segundos, pero al mayor de los Wright le dio tiempo a realizar giros inclinados sin esfuerzo y a volar en círculos. Dejó sin palabras a todos los presentes, incluidos pioneros franceses de la aviación. Y los que habían vilipendiado a los dos hermanos tuvieron que rectificar. En las semanas y meses siguientes, Wilbur volvió a hacer las delicias de quienes acudieron ya en masa a verlo. En medio año llevó a cabo un centenar de vuelos y llevó consigo a más de 60 pasajeros. Los hermanos Wright se hicieron famosos no solo en Francia, sino en todo el planeta. A día de hoy, muchos siguen cuestionando a los Wright como los verdaderos padres de la aviación. Sus detractores aseguran que al final se ha impuesto el relato que más publicidad consiguió, y es cierto que no son pocos los candidatos a alzarse con ese título de persona que realizó el primer vuelo en un aparato más pesado que el aire impulsado con motor, ya que en esos años había otros muchos pioneros desarrollando aviones. Así, por ejemplo, el Instituto Smithsoniano, como veremos, defendió durante décadas que el primero había sido Samuel Langley, su exsecretario. Otros señalan al francés Félix Dutemple, quien en 1874, 29 años antes que los Wright, construyó un planeador autopropulsado con un motor de vapor que logró volar con un joven marinero a bordo durante un muy breve periodo de tiempo. Entre los candidatos hay otro francés, Clément Ader, quien construyó una aeronave con apariencia de murciélago que se propulsaba mediante un motor de vapor de su propia invención, y en 1890 alzó el vuelo alcanzando apenas los 20 centímetros de altura para cubrir 50 metros, aunque el aparato se desplazó hacia adelante sin ningún tipo de control. Últimamente se habla mucho también de un alemán llamado Gustav Whitehead, que emigró a Estados Unidos y afirmó haber volado una máquina a motor con éxito en varias ocasiones en 1901 y 1902, antes de los primeros vuelos de los Wright. Pero hubo muchos otros pioneros a los que se atribuye el invento del avión, y el que más defensores tiene, justo por detrás de los Wright, es el brasileño Alberto Santos Dumont. El propio Santos Dumont compartió y estimuló el escepticismo que existía acerca de los logros de los Wright, y no es de extrañar, dado el secretismo con el que habían trabajado los estadounidenses. El sudamericano argumentaba que solo en 1908, tras los vuelos que él había realizado, los estadounidenses decidieron dar a conocer sus éxitos y dejaron que otros vieran el resultado de su trabajo. En una autobiografía que publicó en 1918 titulada Lo que he visto, lo que veremos, Santos Dumont, que siempre se consideró a sí mismo el inventor del avión, explicaba: no quiero restar méritos a los hermanos Wright, por quienes siento la mayor admiración, pero ¿qué dirían Edison, Graham Bell y Marconi si después de presentar en público la bombilla eléctrica, el teléfono o el telégrafo inalámbrico,
otro inventor cualquiera se presentara con una bombilla eléctrica, un teléfono o un telégrafo inalámbrico mejor, diciendo que él los construyó primero. Quienes defienden al brasileño como el verdadero padre de la aviación, entre ellos parte de la comunidad científica y aeronáutica, explican que el 23 de octubre de 1906 fue el primero en volar en una máquina propulsada más pesada que el aire, el 14 bis, capaz de, y en este punto reside el quid central de la polémica, despegar del suelo por sus propios medios, sin ser impulsado por raíles ni catapultas. El aparato, bautizado por la prensa con el nombre de oiseau de proie, en español ave de presa, voló y luego aterrizó con seguridad. Su vuelo autónomo en el Parque de Bagatelle de París duró unos 7 segundos y recorrió unos 60 metros a una altitud de 2 a 3 metros del suelo. En esa época, Santos Dumont, un refinado hombre de sociedad que vivía desde hacía tiempo en París, ya era muy famoso en todo el mundo porque 5 años antes, en 1901, él había volado alrededor de la Torre Eiffel con uno de sus dirigibles. En noviembre de 1906, unas semanas después de alzar el vuelo con el oiseau de proie, volvió a ponerse a sus mandos para mejorar sus resultados, también en París. Logró permanecer en el aire con aquel biplano 21 segundos, cubrió una distancia de 220 metros y voló a una velocidad de 41 km por hora, a poco más de 6 metros de altura. Y lo hizo ante una multitud de testigos entusiasmados, incluidos miembros de la flamante Federación Aeronáutica Internacional, la FAI, dedicada a la elaboración de normas y el mantenimiento de registros para la aeronáutica. Como hemos señalado, la clave para que hoy haya muchas personas que consideren al sudamericano el pionero que realmente cambió la historia de la aviación es el concepto que tienen sobre lo que es un vuelo. Los partidarios de Santos Dumont entienden que para que un vuelo sea considerado como tal, el despegue debe ser autoimpulsado, como los del 14 bis, mientras que los vuelos de los hermanos Wright de aquel 17 de diciembre de 1903 sobre las dunas de Kitty Hawk precisaron de la asistencia de rieles. Y más tarde, para los vuelos de 1905, también anteriores a los de Santos Dumont, utilizaron una catapulta. En cambio, para los que defienden a los estadounidenses que unos rieles o una catapulta ayudaran a los hermanos Wright al despegue, no los invalida como los primeros en volar, ya que entienden el concepto de vuelo como un vuelo propulsado y controlado en una aeronave más pesada que el aire. Es cierto, explican, que hasta una piedra puede volar lanzada por una catapulta, pero también lo es que el científico Samuel Langley la usaba y sus aparatos no volaban. En pleno siglo XXI, los portaaviones cuentan con catapultas para ayudar a despegar a sus aeronaves desde su cubierta, y nadie cuestiona que esos aviones realicen vuelos. Desde luego, el de Santos Dumont fue el primero que cumplió las normas que estipulaba la FAI, entre ellas que el vuelo debía realizarse ante una organización oficial calificada para ratificarlo y que la aeronave debía despegar por sus propios medios. En eso tienen toda la razón los defensores del brasileño. Al mismo tiempo, los que sostienen a los Wright alegan que el hecho de que estos no cumplieran con las reglas estipuladas por una institución concreta, en este caso la FAI, no cambia los hechos, que ellos fueron los primeros en volar. Y ponen de ejemplo el hoy por todos reconocido primer vuelo tripulado al espacio de un ser humano que llevó a cabo el cosmonauta ruso Yuri Gagarin el 12 de abril de 1961. La FAI contemplaba en esos años que para que un vuelo espacial contara como tal, los astronautas y cosmonautas debían aterrizar dentro de su nave espacial. Gagarin, sin embargo, saltó con un paracaídas antes de que su cápsula cayera al suelo. Como según las normas de la FAI eso no podía hacerse, los rusos mintieron al respecto y aseguraron que su cosmonauta había regresado a Tierra en su cápsula. Solo le contaron la verdad al mundo una década después. Sin embargo, nadie se atreve a defender hoy que Gagarin no fuera el primer ser humano en realizar un vuelo espacial con éxito, porque el suyo de 1961 incumpliera las normas de la FAI. De hecho, este organismo terminó cambiando esa normativa para reconocer que lo importante en un vuelo espacial
era un lanzamiento seguro, su paso por la órbita y el regreso del piloto, y Gagarin cumplió las tres durante aquel paseo por el espacio. De igual manera, hoy la propia FAI reconoce que los vuelos de los hermanos de Ohio en diciembre de 1903 fueron los primeros de la historia. Otra de las críticas que suelen hacer es que en aquellas playas estadounidenses de Kitty Hawk no hubo testigos de sus supuestas hazañas aéreas de 1903, pero sí contamos con fotos y, como hemos visto, también hubo testigos, aunque fueran pocos, y ninguno procedía de organismos oficiales como la FAI, organismo que, por cierto, no se fundó hasta 1905, 2 años después de aquellos primeros vuelos. Y en 1905 hubo incluso más personas que presenciaron sus vuelos. Desde luego, Santos Dumont merece muchos reconocimientos, entre ellos que los suyos fueron los primeros vuelos que se realizaron en territorio europeo y que además fueron los primeros que no necesitaron ninguna ayuda para el despegue. La polémica seguramente persistirá para siempre. Cada uno somos libres de pensar, por supuesto, lo que queramos. Os animamos a dejar en los comentarios ideas a favor y en contra de los hermanos Wright y de Santos Dumont, quien, por cierto, fue la primera persona en poseer 3 licencias de piloto: globo, dirigible y avión. El brasileño tenía fama de ser un hombre muy generoso, tanto con las personas de su entorno, por ejemplo sus mecánicos, como con el resto de la humanidad. Prefería regalar sus diseños al mundo y no enzarzarse en cuestiones de patentes, como veremos que sí hicieron los Wright, que lo que buscaban era ganar dinero con sus proyectos aeronáuticos. Precisamente esa preocupación por los demás fue lo que quizá condujo a Santos Dumont a su trágico final en 1932, a la edad de 59 años. Sucedió poco después del inicio de la Revolución Constitucionalista en su país, cuyo objetivo era derrocar al gobierno provisional de Getúlio Vargas y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Días antes, Santos Dumont, que por cierto llevaba años aquejado de esclerosis múltiple según unas fuentes, de una profunda depresión no diagnosticada según otras, mostró su angustia al constatar que, como en la Primera Guerra Mundial, iban a usar aviones para matar. «Dios mío», le dijo a un amigo, «¿no hay manera de evitar el derramamiento de sangre fraternal? ¿Por qué hice este invento que, en lugar de contribuir al amor entre los hombres, se convierte en un arma de guerra maldita? Me horrorizan estos aviones que sobrevuelan constantemente Santos». El 23 de julio, aviones atacaron el aeródromo Campo de Marte en Sao Paulo. Se cree que Santos Dumont pudo ver esos aviones de combate sobrevolar el hotel de Guarujá donde se hospedaba, y que eso le provocó tal angustia que se ahorcó usando una de sus corbatas. Unas trabajadoras del hotel hallaron su cuerpo sin vida. Los forenses firmaron su certificado de defunción, registrando como la causa de su muerte no un suicidio, sino un ataque cardíaco. Pero volvamos atrás en el tiempo, de nuevo a 1908. Wilbur Wright había conseguido impresionar a los europeos a los mandos de su avión. ¿Cómo le iba a Orville en Estados Unidos en sus demostraciones ante el ejército estadounidense con la variante militar del Flyer? Todo le fue muy bien al principio. Durante las 2 primeras semanas llevó a cabo vuelos de exhibición con gran éxito. Había llegado a volar durante más de 1 hora seguida, más que su hermano en Francia. Sin embargo, el 17 de septiembre de 1908 se produjo un grave accidente. Mientras Orville volaba a unos 30 metros de altura, acompañado de un pasajero, el teniente del ejército Thomas Selfridge, una hélice del avión se rompió y la aeronave quedó fuera de control. Impactó en el suelo con el morro. Selfridge se fracturó la base del cráneo. Lo sometieron a una neurocirugía y falleció 3 horas después sin haber recuperado el conocimiento. Orville, por su parte, resultó gravemente herido. Se rompió una pierna, se fracturó varias costillas y sufrió daños en una cadera. De estos últimos no se enteró hasta 12 años después, tras sufrir unos dolores cada vez más intensos, y le quedaron secuelas ya para el resto de sus días. Su hermana pequeña, Catherine,
Enseguida viajó a su encuentro y lo estuvo cuidando en su cama del hospital durante las 7 semanas de recuperación que Orville necesitó. Catherine pidió permiso para ausentarse de su trabajo como profesora, pero nunca regresaría al puesto. Sus aportaciones ayudando a sus hermanos resultaban mucho más valiosas para la familia. Por cierto, ninguno de los 3 hermanos había formado su propia familia. Catherine sí llegaría a contraer matrimonio, como veremos, pero ni Orville ni Wilbur se casaron nunca. Estaban satisfechos con ese cuadrado familiar que habían formado junto a su padre, Milton. Al parecer, Wilbur dijo en una ocasión: «No tengo suficiente tiempo para una esposa y un avión». Unas palabras que nos recuerdan mucho a otras del inventor Nikola Tesla respecto a la idea del matrimonio. Él explicaba que un artista, un escritor, un músico sí podían disfrutar del matrimonio y del éxito a la vez, pero un inventor, según el serbio, tiene una naturaleza tan intensa, con una cualidad tan pasional y desenfrenada, que si se ofreciera a la mujer que podría amar, lo daría todo, y de la misma manera se lo negaría todo al campo en el que trabaja. Volviendo al accidente aéreo de Orville, no creáis que eso hizo fracasar el negocio de los Wright con el ejército, ni les quitó a los 2 hermanos las ganas de volar. De manera que solo 4 días después del grave accidente de su hermano, Wilbur, que seguía en Europa, estableció el récord mundial de duración de un vuelo al mantenerse durante 1 hora y 31 minutos en el aire. Esto, comentó el estadounidense tras bajarse de su avión, animará a Orville. En enero de 1909, Catherine y Orville se unieron a él en Francia. La hermana les aportó mucho en sus relaciones sociales con el resto del mundo, porque mientras que ellos eran serios y tímidos cuando estaban fuera de su entorno más cercano, especialmente Orville, Wilbur era más dado a simplemente sumergirse en sus propios pensamientos. Ella, además de tener el espíritu de lucha de los hermanos, era muy sociable. De hecho, Catherine aprendió francés para poder hacer de intérprete de sus hermanos. En aquella época, Wilbur y Orville estaban entre las personas más famosas del mundo y los hombres más ricos de la época, incluidos dignatarios europeos como el rey Alfonso XIII de España o el príncipe Federico Guillermo de Prusia, acudían a verlos volar. Era Catherine quien se encargaba de departir con ellos. También trataba con los periodistas. Esta mujer contribuyó a mostrar el lado humano de los Wright. El propio Wilbur dijo de ella: «Si alguna vez el mundo piensa en nosotros en relación con la aviación, debe recordar a nuestra hermana». Los 3 regresaron a Estados Unidos en mayo de 1909 y ahora sí, los hermanos obtuvieron el reconocimiento de su gente, incluso de la Casa Blanca. Los recibió el presidente William Howard Taft. Al poco tiempo, Wilbur y Orville completaron los vuelos de prueba para el ejército. Otros pioneros de la aviación estaban enfrascados en batir récords y proezas como, por ejemplo, cruzar volando el Canal de la Mancha, algo que logró el francés Louis Blériot con su monoplano el Blériot 11 en julio de 1909. El Daily Mail inglés había ofrecido un premio de 1000 libras a quien cruzara por primera vez el estrecho que separa Inglaterra de Francia. Los hermanos Wright, en cambio, querían centrarse en crear un negocio aeronáutico sólido y próspero. Para ello fundaron en noviembre de 1909 la Wright Company, que contaba con Wilbur como presidente y Orville como número 2. Abrieron una fábrica de aviones en Dayton y también tenían una escuela de vuelo en Huffman Prairie, donde enseñaban a otros pilotos. Unos meses después diseñaron su 5º modelo de avión, el llamado Wright Modelo B, en el que introdujeron un tren de aterrizaje equipado con ruedas. Fue el primero de sus diseños que se construyó en grandes cantidades. Pese a la fama que habían alcanzado y a que los aviones maravillaban a la población, el negocio no iba excesivamente bien, porque a partir de 1909 emprendieron una serie de batallas legales para hacer valer los derechos de su patente, que les valió muchas críticas y los distrajo del trabajo que más les interesaba, el desarrollo de sus aeronaves. La patente que habían registrado en 1906 protegía su invención de un sistema de control de vuelo de 3 ejes, como ya vimos.
Para controlar el balanceo, habían usado siempre el alabeo, pero habían previsto el uso de otros métodos y pensaron que su patente también incluía el alerón, un sistema similar al alabeo que buscaba lo mismo, el poder girar alrededor del eje longitudinal. No estaban de acuerdo otros pioneros de la aviación que usaron el alerón y se negaron a pagar los derechos de propiedad intelectual a los hermanos Wright. Así que estos iniciaron una guerra de patentes. Especialmente conocido fue su enfrentamiento con el neoyorquino Glenn Curtiss, quien trabajó en el diseño de varios aviones equipados con alerones, con algunos de ellos ganó hasta premios, sin pagar nada a los Wright. Estas peleas por los derechos intelectuales se prolongaron entre 1909 y 1913 y les costó no solo dinero, tiempo y esfuerzo, sino probablemente también la salud en el caso de Wilbur y también su supremacía sobre el resto de fabricantes aeronáuticos. Y no es que perdieran ante los tribunales. Los de Ohio ganaron. La justicia los reconoció como los inventores del alerón. Pero Wilbur Wright no llegó a verlo. En abril de 1912, durante un viaje de negocios a Boston, se puso enfermo. De regreso en Dayton, le diagnosticaron fiebre tifoidea. Orville siempre pensó que la salud de su hermano se había resentido por culpa de la guerra de patentes. Tras pasar semanas entre la vida y la muerte, al final, Wilbur falleció el 30 de mayo. Tenía solo 45 años. De él escribió su padre: una vida corta, llena de consecuencias, inteligencia constante, carácter imperturbable, gran confianza en sí mismo y modestia igualmente grande. Vivió y murió con la capacidad de ver claramente lo que es correcto y perseguirlo con determinación. Orville lo sucedió como presidente de la Wright Company, pero no sentía la misma pasión por los negocios ni tenía su capacidad de gestión. Tras la muerte de su hermano, perdió el interés por la aeronáutica. Así que en lugar de aprovechar la victoria que la justicia estadounidense les había dado en los tribunales para convertirse en un monopolio en la industria de la aviación, renunció a ello y acabó vendiendo la empresa 3 años después. Al menos manejó muy bien esas negociaciones y la vendió a buen precio, por $1,5 millones de la época, más de 45 millones de hoy en día. Ya no necesitaba preocuparse de las luchas legales por las patentes ni por los asuntos comerciales que tanto le desagradaban. Curiosamente, durante ese tiempo había continuado el conflicto legal con Curtiss, que había apelado. Tras la venta de la Wright Company, la empresa pasó por diversas manos hasta que, ironías de la vida, se fusionó en 1929 con la de Curtiss y pasó a llamarse Curtiss-Wright Corporation. Antes de eso, en 1914, Orville se mudó a Hawthorne Hill, la mansión que él y Wilbur habían hecho construir cerca de Oakwood, en Ohio, para vivir allí junto a su padre y a Catherine. Ya no estaba Wilbur, así que se fueron los 3 solos, aunque Milton fallecería solo 3 años después, en la cama mientras dormía, con 88 años. El mismo año de la mudanza, 1914, se acentuó la disputa que los hermanos Wright habían mantenido con el Instituto Smithsoniano. Resulta que esta institución se negaba a reconocer la supremacía de Wilbur y Orville sobre el científico Samuel Langley, que había sido durante muchos años su mandamás y a quien ellos atribuían la creación de la primera nave más pesada que el aire, capaz de realizar vuelos tripulados propulsados por un motor. El Smithsoniano relegaba a los Wright a un segundo plano. Pues bien, en 1914, con el visto bueno de esta institución, el pionero de la aviación Glenn Curtiss, sí, aquel a quien los Wright habían derrotado en los tribunales en su lucha por defender su patente, tomó el modelo original de Langley, el Aerodrome, llevó a cabo amplias modificaciones en él y realizó con éxito algunos vuelos cortos, todo con la intención de menoscabar la patente de los Wright y reivindicar la figura de Langley, fallecido en 1906. No les sirvió de nada. Posteriormente, en los años 20, el flyer de 1903 con el que los hermanos Wright habían hecho historia
se convirtió en un tesoro nacional. Como os comentamos, había quedado gravemente dañado por unas fuertes rachas de viento, así que lo habían desmantelado y metido en cajas que los hermanos guardaron en Dayton. En 1916, Orville lo había restaurado y el avión se pudo volver a ensamblar para su primera exhibición pública, que tuvo lugar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. En 1925, Orville intentó presionar al Smithsoniano para que sus dirigentes reconocieran los logros aeronáuticos que él y su hermano habían conseguido, advirtiéndoles de que si no lo hacían, enviaría el mítico avión al Museo de Ciencias de Londres. Siguieron sin ceder, de manera que en 1928 la aeronave se marchó a Inglaterra. El histórico avión no regresó a Estados Unidos hasta 1948. En 1942, el Smithsoniano por fin publicó un artículo en el que reconocía a los Wright sus méritos, pero en aquella época Inglaterra estaba inmersa en la Segunda Guerra Mundial y debido a los bombardeos que asolaban Londres, el avión terminó cobijado en un refugio subterráneo de las afueras de la capital hasta la finalización del conflicto bélico. La guerra concluyó en 1945, pero en Inglaterra retuvieron el avión hasta el 48 para poder hacer una copia. Hoy podemos ver el original tras una completa restauración que le hicieron a mediados de los años 80 en el Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsoniano. Antes hemos mencionado Hawthorne Hill, la mansión que hicieron construir los hermanos Wright. Fue allí donde Orville recibió en junio de 1927 al piloto estadounidense Charles Lindbergh, que acababa de hacer el primer vuelo de la historia en solitario y sin escalas de Nueva York a París. 33 horas y 30 minutos permaneció en el aire el aviador de Detroit, a bordo de su aeroplano, el Espíritu de San Luis, para cubrir aquella distancia de más de 6.000 kilómetros. El encuentro con Orville Wright iba a ser privado, pero la población de Dayton se enteró y allá que fueron. Hasta trepaban a los árboles y se subían al porche para mirar por las ventanas y poder ver a los dos héroes juntos, que tuvieron que salir a un balcón del segundo piso justo sobre la entrada de la casa para saludarlos y tratar de apaciguarlos. Por si os lo estáis preguntando, no los acompañaba Catherine, porque un año antes Orville había roto su relación con su hermana. La razón, ella se había casado, y como los dos hermanos habían llegado al acuerdo de vivir juntos el resto de sus vidas, él lo vio como un abandono. Catherine contrajo matrimonio con un periodista llamado Henry Haskell, copropietario del Kansas City Star. Eran amigos desde hacía años e iniciaron una relación amorosa unos meses después de que él se quedara viudo. La reconciliación de Orville y Catherine se produjo cuando ésta se encontraba en su lecho de muerte debido a una neumonía. El hermano de ambos, Lauren, convenció a Orville de que lo acompañara a Kansas City, que era donde el matrimonio Haskell vivía, para verla. Llegaron a tiempo antes de que ella falleciera el 3 de marzo de 1929. Tenía 54 años. Esta mujer ayudó a sus hermanos en su búsqueda de hacer realidad sus sueños, de crear una máquina para volar autopropulsada y que pudiera ser controlada. Siempre tuvo mucha fe en ellos y los ayudó no solo a nivel moral, sino también de logística, y ella misma tenía conocimientos de mecánica. Orville había dejado de volar en 1918, pero seguía trabajando 6 días a la semana en su laboratorio, en West Dayton, una gran sala que parecía un taller de máquinas en la que muchas veces lo que intentaba era mejorar objetos de reciente invención, como una máquina de escribir eléctrica, un pelador de patatas mecánico, una transmisión automática para coches o un tocadiscos. No le fue muy bien con este. Por lo visto, la máquina, en lugar de colocar los discos en el plato giratorio, los arrojaba contra el suelo
y acababan casi todos rotos, de manera que Orville se pasaba por la casa de sus familiares para pedirles discos viejos y poder seguir trabajando en la mejora de su tocadiscos. Además de sus trabajos en el laboratorio, Orville era una personalidad autorizada en el mundo de la aviación, de manera que colaboraba a menudo con distintos organismos y comités aeronáuticos como la NACA, que en 1958 terminó transformándose en la NASA. Orville trabajó para ellos durante un par de décadas, hasta su muerte. Durante los últimos años de su vida, recibió muchos títulos honoríficos y premios, y en 1936 fue elegido miembro de la Academia Nacional de Ciencias. Aunque había dejado de pilotar muchos años atrás, la última vez que Orville se puso a los mandos de un avión fue el 26 de abril de 1944, cuando se subió a un XC-69. Lo invitaron a sentarse a los mandos de la aeronave durante un breve periodo de tiempo para sobrevolar Dayton. Orville explicó después: «Creo que hice funcionar todo el avión durante 1 minuto, pero dejé que la máquina se encargara de sí misma. Siempre dije que los aviones volarían solos si los dejabas en paz». También bromeó sobre la envergadura del aparato, que era de 37 metros, mayor que la distancia que 4 décadas atrás él había recorrido en su primer vuelo, 36 metros. Orville Wright falleció el 30 de enero de 1948 debido a un ataque al corazón que había sufrido 3 días antes, mientras estaba en su laboratorio. Tenía 76 años. Sus restos descansan junto a los de Wilbur en la parcela familiar del cementerio Woodland en Dayton. En la tumba del centro, entre los dos, se encuentra la de su hermana Catherine. Quizá algunos os preguntéis qué pensaba Orville Wright del uso de los aviones en 2 guerras mundiales como arma de destrucción. En una de ellas, además, para lanzar sendas bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, ya que vivió lo suficiente como para verlo. Pues bien, poco después de aquel mes de agosto de 1945, Orville escribió una carta en la que explicaba lo siguiente: «Hubo un tiempo en el que pensé que el avión acabaría con las guerras. Ahora me pregunto si el avión y la bomba atómica podrán hacerlo». El de Ohio lamentó el poder destructivo de su invento, pero también creía en el gran beneficio que suponía para la humanidad si se usaba principalmente para el transporte de personas y mercancías. Tal como sucede con el fuego, explicaba Orville, el avión era un invento que podía usarse tanto para hacer el bien como para hacer el mal. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis sobre la historia de los Wright y sobre la polémica con el brasileño Alberto Santos Dumont? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.